dice ahí el bumper, este es el quinto Yo Soy, y la semana pasada hicimos una pausa ante la visita del pastor Edwin González y nuestro viaje a República Dominicana. Y hoy vamos a ver Yo Soy la resurrección y la vida. Hace poco tiempo, el domingo de resurrección, tratamos este tema, pero hoy en particular vamos a tratar otro aspecto de la resurrección. ¿Y qué tiene que ver la resurrección, la esperanza, el conocimiento de la resurrección con mi vida ahora mismo? Y cómo también tiene que ver esto al momento de morir. Les pido que busquen en sus Biblias, y si no va a estar aquí, Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Este es un capítulo interesante que tiene probablemente uno de los milagros más impactantes del ministerio de Jesús. La resurrección de Lázaro, un amigo amado por él que ya estaba en estado de descomposición. Leo lo que dice Jesús a Marta cuando se le acercó en ese contexto. Jesús le dice, Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Vamos a orar un momentito. Padre nuestro, te pedimos ayuda. ¿Cuánto te necesitamos? Oh Dios, te necesito, como hemos cantado mucho ahora. Ven y dale a tu siervo la gracia tuya, la unción de tu espíritu. Ven, Señor, y ayúdame. En el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesús. Mira, oh Señor, que te lo suplico. Amén. Dame mi celular. Hermano, es que en ocasiones hemos tenido problemas con el audio y me he propuesto grabar estos mensajes y aquí vamos. Una vez conocí la historia de un amigo, pastor, con quien hablaba y le decía, ¿sabes que mi abuelo pagó su entierro? Pero no solo el suyo, sino el de su esposa. El de una cuñada que vivía allí y su lugar en el cementerio. Y el de su hija también. Y ese pastor me decía, no, yo no puedo hacer una cosa así. Yo no puedo, ¿cómo voy yo a pagar mi entierro desde ahora? Y yo lo entiendo, él pasó por una experiencia muy difícil. Pero, ¿saben que el tema de la muerte no es muy atractivo? De hecho, yo creo que es evitado el tema de la muerte. Pero debemos entender que es un tema inevitable. Tarde o temprano, querrámoslo o no, tenemos que hablar de la muerte. Más aún, tenemos que enfrentar la muerte, ya sea nuestra, de un ser amado, hasta de un desconocido. La muerte está ahí gravitando alrededor nuestro. Por lo tanto, les suplico paciencia cuando yo comience este tema hablando de la muerte, porque entiendan que es imposible hablar de la resurrección sin hablar de la muerte. ¿Qué ocurre cuando uno muere? Una clínica de buena reputación en los Estados Unidos escribió un artículo y dice lo siguiente: la muerte es el momento en que los órganos vitales dejan de funcionar para mantenernos con vida. El momento real de la muerte suele ser solo una parte de un proceso más complejo, morir, en el que el cuerpo se va apagando poco a poco. Pero, ¿qué le ocurre al cuerpo cuando una persona muere? Uno, los músculos se relajan. Inmediatamente después de la muerte, los músculos se aflojan, lo que libera al intestino y a la vejiga de cualquier tensión. La piel también comienza a descolgarse, por lo que es más fácil ver la estructura ósea que hay debajo. Además, baja la temperatura y las personas que han muerto usualmente se ponen más fríos o toman la temperatura del salón. La sangre desciende. Esa sangre que circula por las venas y está en todo nuestro organismo desciende por el peso de la gravedad. Y en ese sentido, en algunos puntos que se pueda concentrar, hay un color rojo o violeta
que comienza a aparecer y se ve en la piel. El cuerpo luego se pone rígido. Y eso tiene un nombre, rigor mortis. Y en ese sentido la rigidez proviene y comienza a progresar de una manera gradual en todo el cuerpo, en el tronco, hacia los brazos, las piernas, las manos y los pies. El cuerpo entonces vuelve a relajarse y ahí comienza un proceso ya irreversible de descomposición. No es un tema agradable, pero es necesario. Porque en el pasaje que nosotros nos encontramos aquí, Jesús se enfrenta a la muerte de una manera maravillosa. Él se presenta a la muerte con esa palabra yo soy, lo cual lo hace Dios. Esa es la misma palabra que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó, ¿quién digo que me envíe? Yo soy el que era, es y será, siempre he sido. Él usó la misma palabra de Dios. O sea que él enfrentó aquí la muerte como Dios. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, en ese contexto. Pero además, la enfrentó de una manera también que es impresionante para nosotros en su compasión. Y finalmente da una nota, la única nota de esperanza que nosotros tenemos y el mundo tiene ante la realidad de la muerte. ¿Qué vamos a ver? El contexto en el cual él dijo esas palabras, yo soy la resurrección y la vida. Y luego su contenido, qué es lo que eso significa y finalmente el consuelo que podemos derivar de ahí. Veamos el contexto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Eso parece extraño. Vivirá aún después de haber muerto. Luego, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. El contexto de estas palabras, como dije antes, es la muerte de Lázaro. Y eso nos hace necesariamente volver al inicio de este capítulo y nosotros ver todo lo que ha pasado antes de que él haga esa declaración. En Juan capítulo 11, nosotros encontramos lo que dice la palabra de Dios comenzando en el versículo 1. Un hombre, vamos a parar ahí. Un hombre, lo que vamos a decir aquí en cuanto a la muerte, se trata de un hombre. Y la Biblia dice que cuando entró el pecado, entró la muerte. La palabra de Dios afirma, está establecido que los hombres mueran. Toda persona viviente tiene asegurada la muerte. De una manera u otra. El hecho de que nosotros no pensemos en eso, el hecho de que eso nos haga sentir incómodos, no cancela la verdad de que como seres humanos vamos a morir. Tenemos que enfrentar a ese último enemigo. No hay uno que no lo haya hecho. Sí, hay dos que no murieron en la Escritura, que fueron arrebatados, Elías y Enoc. Son dos casos que hacen la excepción. Dios lo tomó con ellos. Pero fuera de ahí, hasta el mismo autor de la vida, Jesús, murió y él nos modela con eso que la realidad de la muerte es inevitable para toda persona. Por eso la Biblia está llena de personas, de genealogías. Nació, murió, murió. Y David dijo antes de morir, voy por el camino de todos los hombres. Eso no quita que no nos sorprenda. De hecho, fuimos creados para vivir eternamente. Y por eso, aunque una persona esté enferma, nosotros... respuestas naturales del espanto son, pero ¿cómo va a ser si yo hablé con esa persona ayer? Bueno, se acaba de morir. No quita. Hablé con él hace una hora. Acaba de morir. No quita. Es una sorpresa para todos los hombres a pesar de que lo sabemos. Dice aquí, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Es interesante que parte del proceso que anuncia la condición de debilidad en que estamos es esto, nos enfermamos. La enfermedad viene por causa del pecado, así como la muerte. Dice además aquí, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta, lo que indica que Lázaro era un hombre de familia, era el sustento o el que proveía para esa familia, compuesta por dos mujeres conocidas en la Escritura, así como Lázaro también. Mujeres que habían tenido una relación especial con Jesús. Mire cómo dice allí el versículo 2. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. O sea, estamos hablando de una familia que conocía a Jesús, que Jesús los conocía a ellos, una familia que servía al Señor Jesús. Su hermano Lázaro estaba muerto. Y hermanos, aquí hay que hacer una pausa. El hecho de que nosotros conozcamos al Señor Jesús,
de que Él nos conozca a nosotros, de que tengamos una relación personal con Él, no nos libra de la enfermedad y de la muerte. Por eso a los cristianos le da lo mismo que le da a los que no son cristianos. La diferencia no es que no les dé, es cómo ellos enfrentan lo que les da. Esa es la gran diferencia. Noten entonces que dice aquí, versículo 3, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Otras versiones dice, he aquí el que amas está enfermo. Jesús tuvo muchos amigos. De hecho, cuando Jesús fue a encontrarse con Judas, que lo venía a entregar y Judas le dio el beso, él le dijo a Judas amigo. Y Jesús no es hipócrita. Lo que implica que él, aún a sus enemigos, los amó. Pero en la Biblia encontramos que Jesús tenía círculos de amigos. Mientras podía llamarle a Judas amigos, todos sus discípulos son sus amigos, pero entre todos esos discípulos había 12 discípulos con quienes él compartió todo su ministerio terrenal. Y entre esos 12 discípulos habían 3, Pedro, Jacobo y Juan, con quien él tenía más intimidad. Y esos 3, con uno, Juan, él tenía una verdadera intimidad que se llama el discípulo amado. Dice Proverbios que el hombre de muchos amigos se arruina. Usted no puede tener intimidad con todo el mundo. Usted no puede ser amigo de todo el mundo. De hecho, la Biblia dice, la amistad con el diablo es enemistad contra Dios. Hay personas que usted lo trata con decencia, pero usted tiene que ponerle una línea. Y usted tiene que saber que con esa persona usted no se puede juntar. Porque dice Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces es verdad, somos decentes con todos, pero hay personas con las que usted no puede estar relacionándose mucho. Hay una palabra que a mí no me gusta. Pero como no me gusta y suena tan mal, se la voy a decir. Porque yo creo que define bien la cosa. Hay personas que son tóxicas. Usted lo dice, eso está de moda ahora. Muy tóxico, muy tóxico. A mí no me gusta. Pero yo creo que eso bien refiere lo que yo quiero decir. Hay personas que usted se sienta con ellos a hablar y de repente usted está de mal humor y no sabe por qué. Hasta lo deprimen. Hay gente que comienza a contarle una historia cruel, que son coleccionistas de historias crueles. Bueno, pues en este caso Jesús tenía una complacencia con esa familia. Cada vez que él iba a Betania, él se quedaba ahí. O sea que no estamos hablando de cualquier persona, una persona con quien Jesús se deleitaba, una familia que bendecía y servía a Jesús, y este hombre cayó muy enfermo. Ahora me llama la atención eso. Dice aquí, las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús. ¿Y saben lo que eso significa? Las dos se pusieron de acuerdo para orar. Cuando oramos, le hablamos a Jesús. Y dice Jesús que si dos se ponen de acuerdo, oiga bien, en lo que piden, les será dado todo lo que piden. Agarre eso ahí. Si nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Señor, Él dice, le será dado. Sin embargo, ellas dos le mandaron a decir, Señor, mire, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Qué más le pidieron ellas? ¿Qué tipo de oración es esta? Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Qué le han pedido a Jesús? Díganme ustedes que hablan español. No, piensen bien. ¿Qué le han pedido a Jesús? No, yo sé que a veces hay que aprender a leer lo que la gente dice. Cuando ella le dice, tu querido amigo está muy enfermo, no le han dicho que vaya. Es como una persona que le dice, mira, esta noche mi familia y yo vamos a tener una cena espléndida, pero no lo invitó. Entonces usted no puede aparecerse ahí, porque nada más se lo informó. ¿Qué le parece el corazón humano, verdad? Y como nos gusta a veces hacer alarde de las cosas. No, ellas no lo llamaron, ellas le informaron. Ahora, ellas asumieron, como él es tu amado amigo, como él es tan cercano, tú vas a venir. Pero realmente no se lo pidieron. Por lo tanto, la promesa de Dios sigue en pie. Ahora, ellas le dijeron eso a Jesús. Y dice el versículo 4, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Guarden eso ahí. No acabará en muerte. Pero ustedes que conocen el final de la historia, yo les pregunto, ¿se murió o no se murió? Él se murió hasta que estaba descompuesto, se murió. Pero ¿qué dice Jesús? La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, porque él lo volvió a levantar. Y esa enfermedad no acabó ahí en la muerte. Esa enfermedad, él obró por encima de ello y la muerte, y demostró que él tiene poder sobre la muerte y sobre toda enfermedad, porque él es Dios. No va a terminar ahí. Dice, al contrario,
Sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Vamos a parar ahí un momentito. ¿Qué significa la gloria de Dios? Dios es glorioso cuando su nombre se hace más famoso y conocido. Lo que el texto está diciendo, esto va a servir para que el nombre de Dios, el nombre del Hijo se haga más famoso como tal, para que más personas sepan que hay Dios, para que más personas vengan y confíen en Él, para que más personas crean en Él. Por lo tanto, la enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro, aunque era Lázaro, tenía más que ver con el propósito de Dios que con el sufrimiento de Lázaro, María y Marta. Y la enfermedad suya y la situación suya tiene más que ver con Dios su creador que con usted, su familia y la gente que está alrededor suyo. No nos olvidemos de eso. Hemos sido creados para glorificar a Dios. Y tiene que ver más con Él que con usted. En ese sentido, dice la palabra de Dios entonces, que en el versículo 5, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y eso suena perfectamente a esa oración de los hijos de Dios al Señor cuando Dios no las responde de una vez. Se dilata. Pero sepan, hermanos, que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. La manera de Dios no es la manera de nosotros. Se quedó 2 días más. Y pasado ese tiempo, versículo 7, le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Recuerden que estamos viendo el contexto en el que él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Volvamos a Judea. Sus discípulos se opusieron diciendo, hace unos días la gente de Judea trató de apedrearte, irás allí de nuevo. Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver, tiene la luz de ese mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Hermanos, yo les pregunto, ¿Lázaro se había dormido o había muerto? Vamos a seguir leyendo. Agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Piensen ahora por un momento, él está enfermo, ¿y qué hace usted cuando usted llega donde una persona enferma y está durmiendo? ¿Lo despierta para saludarlo? Al contrario, la gente le dice, está durmiendo, déjalo tranquilo, se está recuperando. No, pero él está hablando de algo más. Y no siempre nosotros podemos entender el lenguaje de Dios. Dios no se equivoca, el problema es que nosotros no lo entendemos. ¿Qué pasó? Los discípulos dijeron, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. No entendieron. Versículo 13. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso entonces les aclaró, Lázaro está muerto. La primera declaración de la muerte de Lázaro la da el mismo Señor Jesús. Aunque Él no estaba allá, Él lo sabía. ¿Saben por qué? Porque la vida, la muerte está en las manos de Dios, no de los médicos, de la medicina, de la salud y de nada. Dios es el que pone principio y fin a nuestros días. Y Él sabía que ya se había muerto. No se olviden de ese dato. Lázaro está muerto, dice el Señor Jesús. Ahora oigan ustedes. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Yo creo que es necesario leer eso otra vez. ¿Qué es lo que dice el texto? Lázaro ha muerto. Y Jesús dice, y por el bien de ustedes, yo me alegro de no haber estado allí y que se hubiera muerto. Oye, eso es para decirle, Señor, piensa bien lo que estás diciendo. ¿Cómo tú te vas a alegrar de la muerte de alguien? Eso lo dicen los enemigos, ¿verdad? Se murió, oye, qué bueno que se... No, pero Él no está hablando así. Él está hablando en una mente y en una manera de pensar santificada como Dios. Y eso significa, mis amados hermanos, oigan bien, que aunque la muerte es dolorosa, inesperada, es reflejo del pecado, es una maldición, es el postrer enemigo, Dios puede alegrarse de la muerte por lo que va a traer después. Y por eso la Escritura dice que es preciosa a los ojos de Dios la muerte de sus amados. Y por eso el Señor Jesucristo oró y Él dijo, Padre, los que me has dado, oiga ahora, yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Cada vez que un creyente muere, la voluntad de Cristo se cumple y entra a la gloria y al deleite y a ver la gloria del Señor Jesucristo. Para mí eso es algo maravilloso que no podemos despreciar. Gloria al nombre de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Noten esto entonces.
Me alegro de no haber estado allí. ¿Ustedes creen que María y Marta podían pensar lo mismo? No, y lo vamos a ver en un momento. Dice el versículo 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que pidas. Es interesante que María dijo lo mismo, versículo 32. Cuando Jesús la vio llorando y vio a los demás se lamentaban con ella, se enojó. Perdón, el 32 dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora quiero hablarle a los hombres. Mujeres, no oigan esto ahora. Hagan lo posible. Es en serio que se lo voy a decir a los hombres. ¿Qué fue lo que ellas le mandaron a decir a Jesús? Recuerden. Díganme, ¿qué fue lo que las mujeres mandaron a decir? Mi hermano está enfermo. Tu amigo, ¿verdad? Que tú amas está enfermo. Ellas lo mandaron a buscar. Sin embargo, cuando él llega, le dice: Señor, si hubiera estado aquí, como si lo hubiera mandado a buscar. Entonces, hombres, atiendan, las mujeres no oigan esto. Tienen que aprender a interpretar el idioma femenino. ¿Usted se da cuenta? Que a veces usted le dice: ¿tú quieres salir? Le dice: no, y es que sí. ¿Verdad? ¿Tú quieres tal cosa? No, y es que aprendan a interpretar. A veces ellas dicen cosas que no es lo que están diciendo otra cosa, y su deber es eso. Por eso Dios le dice a los hombres: vivan con ellas sabiamente. Es un lenguaje muy sutil que usted tiene que aprender a interpretarlo. ¡Wow! Tremendo eso. En conclusión, el Señor Jesús llegó allá ante esa familia, y cuando Él llega se encuentra con un drama. Dice el versículo 17, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Piensen por un momento, Jesús llegó a Betania, no fue que Él llegó a la casa, Él entró a la región y la noticia de la muerte de Lázaro había corrido. Le dijeron: mira, hace 4 días que se murió el hombre. Ustedes saben que los seres humanos no les gusta dar malas noticias. Simplemente fue aquí, se les zafó a ellos. Nadie le gusta eso. Noticia de muerte tampoco. De hecho, hay gente que se siente ofendido cuando usted se le adelanta y da la mala noticia antes que ellos. Bueno, pues así la noticia corrió y le dijeron: mire, ya Lázaro tiene 4 días en la tumba. Y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Lo que implica, hermanos, entiendan, donde no hay internet, no hay Twitter, no hay ningún medio de comunicación digital. Esta era una familia de alta estima en esa ciudad y muchos se congregaron y se reunieron allí. Cuando las hermanas, específicamente Marta, le dice a Jesús: tu hermano resucitará, Él responde lo que nosotros leemos. Y así nosotros entramos al contenido de las palabras del Señor Jesús. El contenido. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo creo que es una palabra que hemos conocido mucho, pero es necesario detenernos un momento. Porque nosotros pensamos en la resurrección a veces solamente en un estado. O pensamos en el cielo solamente en función de un lugar. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. La palabra yo soy, como hemos visto, eso refiere a Dios, el nombre de Dios. Y Él lo dijo 7 veces y añado una vez más en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor. Ahora dice resurrección y la vida, camino, verdad y vida, y finalmente vida verdadera. Y luego dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Otra vez confirma que Él es Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí: yo soy la resurrección, debemos entender, la resurrección no es una ciudad donde usted llegue en una condición, es una persona, y el que tiene esa persona, entonces tiene la resurrección y tiene la vida. Se lo voy a explicar otra vez. Noten cómo Él lo dice, en el mismo versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Y ahí entra en una relación particular de una
comunión, como se dice, de una unión. La Biblia dice que tú crees que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. El diablo sabe que Jesús es la resurrección, pero sigue siendo diablo. Y hay personas que pueden saber de manera intelectual, sí, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero eso no afecta en nada a su corazón. La idea de la fe aquí se refiere a la fe no intelectual, sino a la fe salvadora, que es un don de Dios. De manera que el que cree que Jesucristo es la resurrección y la vida, el que cree en él vivirá, porque ya Dios ha obrado en él para darle vida. Solo Jesucristo podía resucitar a Lázaro. Solo Dios, y solo Dios puede darle vida a un muerto. Solo Dios puede revertir el proceso de descomposición de la muerte. Solo Dios, porque por su palabra todo es creado. Solo Dios tiene ese poder. En ese caso, oiga como él dice, el que cree en mí, el que tiene esa relación de comunión conmigo, aquel que cree quien yo soy, porque Dios se lo ha mostrado, vivirá aún después de haber muerto. Por lo tanto, debemos entender que él no se refiere aquí a la vida física, sino a la vida espiritual que podemos disfrutar en Dios. Él se está refiriendo al hecho de que la Biblia enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y el hombre está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente significa que no desea a Dios, que no puede entender a Dios, que no puede ver a Dios. Un ciego, por mejor que usted le explique el color azul del cielo, nunca lo podrá entender. Es ciego. Es necesario que sus ojos se le abran para él. Oh, ya veo lo que es el azul. Bueno, pues la Biblia enseña que nosotros, dice Efesios, estábamos, antes de venir a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida en Cristo. Y miren lo que implica esto. Cuando Lázaro estaba en esa tumba, él estaba muerto en un estado de descomposición, y lo único que le quedaba a Lázaro era seguir descomponiéndose hasta volver al polvo del cual fue creado. Por eso se hace una exhumación, y lo que se saca de ahí es ceniza, huesos, porque la persona que se depositó allí con carne y tejidos un tiempo atrás se descompuso y volvió al polvo. Pero eso espiritualmente es el hombre, hermanos, y por eso es que el mundo va de mal en peor, porque está muerto en su pecado. Y por eso Jesús dice, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros no podemos esperar un cambio de muerte a vida sin la obra poderosa, milagrosa de Dios. No lo podemos esperar. Por eso Jesús dice, cuando un hombre tiene 7 demonios, tiene un demonio y lo saca, oiga ahora, limpia la casa, después viene ese demonio con 7 más y encuentran la casa limpia, y entonces su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Y qué es lo que significa? Le voy a explicar. Es las personas que de repente tienen una adicción, un mal en su vida, una condición de pecado, y hacen un curso, hacen un programa, y durante un tiempo usted ve que se sacuden de eso. Pero ahí no ha habido más que limpiar la casa. Después viene esa tentación y ese pecado, y caen más bajo que lo que estaban antes. Porque el único que puede hacer una transformación profunda, cabal, milagrosa, de muerte en descomposición a vida, se llama el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único. En ese caso, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, salvíficamente, se convierte de sus pecados por la obra de Dios sobre él, vivirá aún después de haber muerto. ¿Por qué? Porque va a morir físicamente, pero tendrá una vida, como vimos anteriormente, que permanece para siempre. Muere aquí, pero abre los ojos allá para encontrarse con su Salvador. Y dice entonces el versículo 26, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta?
Y 2 veces él desafía la fe de Marta. 2 veces. En ese caso, entiéndanme bien. Aquí es importante saber que Jesucristo es el único Salvador, que Él es la resurrección y la vida. Eso es muy importante saberlo, pero más importante es si tú lo crees. ¿Realmente tú crees que Él es el único Salvador para tu vida? ¿Tú crees que fuera de Cristo realmente tú serías un completo fracaso en tu pecado, digno de condenación? ¿O tú crees que Él es el Salvador que Dios envió a vivir una vida perfecta para ponerle en tu lugar, a morir como un criminal en la cruz para salvarte de tus pecados y de tu condenación? Si tú crees eso, entonces Él es tu Salvador, tu único Salvador. Noten ahora, el contenido es claro. Jesús hace una afirmación doble: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y eso lo veremos más adelante. Jesús había resucitado varias personas. En Lucas 8 resucitó una niña de 12 años que había muerto algunas horas antes. En Lucas 7 resucitó un joven que probablemente había muerto un día antes. Pero Lázaro, en un clima cálido, estaba muerto hace 4 días y sus propias hermanas ya estaban resignadas a no volverlo a ver. Y saben que es una de las cosas más duras de la muerte. Tú sabes que ese rostro, esa persona, jamás como tal la volverás a ver. Y yo que he estado en incontables sepelios, les puedo decir que es el momento más difícil cuando la familia tiene que despedirse de esa persona. Ya no está, es solo su cuerpo, pero ya jamás lo vuelve a ver en este lado de la eternidad. Y hay ocasiones en que las funerarias, usted se ha dado cuenta que los que trabajan en funeraria a veces son patéticos y serios. Ahí no, nadie que se ríe mucho consigue empleo en funeraria, porque es un empleo que usted tiene que estar serio todo el tiempo. Excepto Ingrid, porque tiene que haber una excepción. Pero el punto es este: las personas allí están en una condición de seriedad porque el momento no es para juego. Y a veces la familia quiere quedarse un rato más. Y ya, como es por hora, le dicen, porque ya imagínense, le dicen, vamos adelante, y la familia no quiere irse, porque no quieren separarse. Pero en este caso, Marta y María le dicen a Jesús: Señor, no abra la piedra. Nosotros mismas no lo queremos volver a ver ya, porque hiede. O sea, Jesús se lanzó aquí ante una situación antinatural, contraria a la ciencia, contraria al deseo de la familia. Y eso nos lleva al consuelo cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, y todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Yo creo que aquí nosotros debemos mirar al hecho de que Marta y María tenían fe en Jesús. Por eso ellas lo mandaron a buscar. Ellas lo mandaron a buscar porque creían en Él. Y le dijeron: mi hermano, tu amigo, está muy enfermo. Y cuando Él llegó allí, entiendan ahora, ellas le dieron a Jesús muestra de su fe. Le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, Él no habría muerto. Ellas creían en Él. Sin embargo, su fe necesitaba madurar un poquito más. Y saben que así nos pasa a todos nosotros también. Creemos en Cristo, confiamos en Él, pero nuestra fe tiene que madurar. Y a veces nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Y a veces nosotros necesitamos pasar por golpes tan duros que nos quitan y nos nublan la visión durante un tiempo, para que en ese momento nos demos cuenta de que nuestra única confianza está en el poder de Dios, pero no solamente para que no nos sacara, sino para que ahora nos saque y obre milagrosamente en la situación en que estamos. Y eso para mí es lo más maravilloso de nuestra fe. Noten por qué. Porque nosotros no tenemos a un Salvador que es frío, patético. No tenemos a un Salvador que es insensible.
Uno de los dolores más grandes de mi vida, por eso doy gracias a Dios por mi esposa, es que a veces yo vivo en Babilonia. No sé si a algunos hombres les pasa. Y mis hijos me están contando cosas bien dramáticas. Y yo ando pensando en el primer hombre que pisó la luna. Y yo voy manejando y miren, me están diciendo cosas serias. Y mi esposa tiene que decir, mira, tú estás oyendo. Y hermano, y le voy a decir un consejo ahora, como iglesia. El día que usted me llame a las 10 de la noche con un problema grande, sepa que tiene que decirme, pastor, siéntese en la cama, por favor, que le tengo que decir algo importante. Porque si me lo dice ahí, me le dormí sin darme cuenta. Y ya me ha pasado mucho, ¿eh? Pero ¿saben qué, hermanos? Jesucristo no es así. Y a Él, a quien podemos ir, siempre nos oye. Él oyó cuando ellas le dijeron eso. Y Él no respondió porque Él tenía un plan mejor. Pero Él oyó bien. Y aquí nosotros tenemos un Salvador que responde con una profunda verdad sobre quién Él es. Ante ese dolor que ellas tienen, Él les dice, yo soy la resurrección. Y es interesante que Marta, cuando Él le dijo, tu hermano resucitará, respondió como una mujer judía educada. El versículo 24 dijo, es cierto, respondió Marta, cuando Él dijo, tu hermano resucitará. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y ella lo que está diciendo, pero yo lo quiero ahora. Yo sé que Él va a resucitar algún día. Y es el consuelo que a veces nosotros tenemos, hermanos. Yo sé que voy a ver a mis seres amados algún día, pero yo lo quiero ahora. Yo quiero comer con ellos mañana, Memorial Day. Yo quiero llevarles regalo a mi mamá. Yo quiero que papá venga para el Día de los Padres. Pero no es así. Eso es lo que ella le está diciendo. Y Jesús entonces la llevó a un punto todavía más profundo en su fe. Él les reveló quién es Él. Hermanos, y nosotros tenemos que repetirnos esto 1000 veces. ¿Quién es Jesús? La resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. ¿Qué significa eso? Que el poder con que Él pudo resucitar de entre los muertos aún lo tiene para dar vida. De manera tal que yo no puedo olvidarme de que Él es la resurrección y la vida. Respondió también con una fuerte emoción. Mire que dice Lucas 11:35, es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. O sea, Él sabía que lo iba a resucitar, pero en un contexto que vemos aquí, se enojó y lloró. ¿Y por qué? Porque las veía llorando. Desgraciadamente, Él no es como esos hombres crueles. Hay hombres que ven a la mujer llorando y dicen, mira, ahí va a llorar otra vez. No, Jesús no es así. Él la vio llorando. Y la gente que estaba allí, y Él se conmovió y lloró también. Él responde así. Y a mí me gusta tanto un himno que hay ahí, que dice, ¿quién puede creer que tenemos un Dios que sangra y un Dios que llora? ¡Wow! ¿Qué Dios tenemos nosotros? También con una poderosa acción. ¿Qué hizo Jesús? Lean y oigan con su corazón. La gente dijo, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado, versículo 38, por el pecado y sus consecuencias. Cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Dijo, corran la piedra a un lado. Le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, que era la que siempre hablaba, Marta, dijo, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Y era su hermano. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No le llama la atención que no le dijo, si crees lo vas a ver vivo otra vez? Porque Lázaro se volvió a morir. Lo importante no era que viviera o no viviera, era ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Ese es el propósito de esta vida, mis hermanos. Porque sea que vivamos 100 años, 120 nos vamos a morir. Lo importante es ahora aquí ver la gloria, el poder, la grandeza de Dios en cualquier situación. Entendamos que ese es el propósito de Dios para nuestra vida aquí.
Por eso es que nosotros sufrimos tanto, porque andamos buscando donde no hay. Jesús entonces dice en el versículo 41, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y saben que alguien decía que si él no hubiera llamado a Lázaro, todos los muertos por ahí salen. Pero fue a ese que él llamó. Lázaro, sal de ahí. Y dice la palabra de Dios, oigan esto, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo, lo que significa que él no estaba viendo. Aún en esos pasos los vio Jesús. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Cómo tú reaccionas ante el hecho de que estás oyendo el testimonio del poder de Cristo trayendo algo en descomposición a la composición en la vida? Algo en un daño irreversible a una utilidad. La Biblia dice que algunos oyeron eso y ¿saben lo que dijeron? A ese Jesús hay que matarlo y a Lázaro también, porque ese es el corazón duro del hombre. Pero otros vieron eso y creyeron y confiaron en él. Y yo espero que ese sea tu caso hoy. Que tú confíes en este Jesucristo que todavía está vivo. Y quiero compartir un par de palabras de aplicación final. En primer lugar, Jesús pudo resucitar a Lázaro porque Él es Dios y Él siempre cumple lo que promete porque Él es verdadero. Y Jesús ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y métete eso en la cabeza y pídele a Dios que te ayude a creerlo y a disfrutarlo. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Óigame bien, hermanos, la muerte no es el final. Dios ha hablado y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora tú dices, pastor, yo tengo dificultad para creerlo. Pídele a Dios que te abra los ojos para que lo creas. Por más que yo te diga, no lo vas a entender, porque un ciego no puede ver el azul, por más que se lo expliques. Tienen que ser abiertos sus ojos y tu corazón tiene que ser abierto y tu mente tiene que ser abierta por el poder de Dios para ver a Cristo y creer en Él y confiar en Él. Dios tiene que hacer eso. Ni yo ni nadie lo puede hacer. Pero aquí hay una palabra para mí de gran estímulo. Oigan por qué. Mire. El pecado entró al mundo y por el pecado entraron las enfermedades y esa enfermedad lleva a muerte. Ahora, las enfermedades del hombre no solamente son físicas, a veces son emocionales y espirituales. Y hay personas que sufren de una enfermedad, óigame bien, de que siempre ven algo negativo y se sientan a mirar y a contemplar eso. Y hay personas que a veces están tan contentos y dicen, no puede ser que yo esté tan contento, déjame buscar en qué me voy a afligir. Y finalmente se sienten culpables de estar tan contentos en un mundo donde hay sufrimiento. Hay gente así, porque el pecado ha producido ese daño en nosotros. ¿No le llama la atención porque Él dice, estén siempre gozosos? Porque Él siempre da una razón para estar gozoso. Hay que tener que decir, Señor, enséñamela. Señor, muéstramela. Ahora te quiero decir algo. Yo no sé cuál es la lucha personal en tu vida. No sé cuál es tu miedo. No sé cuál es tu adicción. No sé cuál es tu debilidad. Oiga, el pecado es un gancho, es como un anzuelo que uno se puede zafar. Conocí el testimonio de una persona recientemente, óigame, que cayó esclavo de las drogas y no se podía zafar de esa maldición. Solo Jesucristo podía cambiar su corazón, sus ojos. Conocí a aquel otro que era esclavo de la pornografía. Y eso se le había metido tanto en el sistema
que no podía haber nada que no conectara con esa maldición. Pero si Jesucristo pudo coger un cuerpo y órganos en descomposición y darle vida, Él puede componer tu alma, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, para que ese maldito vicio no te domine, sino ahora Él sea el Señor de tu vida y te libre de toda maldad. Métete eso en la mente. Si Él lo pudo hacer ahí, lo puede hacer ahora y lo hará siempre. Pruébalo. Humíllate ante Él y dile: Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Ayúdame. Yo no puedo. Mira mi matrimonio, Señor. Si tú no intervienes, esto se va a destruir. Ven sobre nosotros. Mira, Señor, el miedo que estoy en mi casa, en mi corazón. A veces nosotros los padres sufrimos tanto con los hijos. Lleva esa carga al Señor. Señor, cambia. No, pastor, es que mi familia siempre ha sido así. Olvídate de familia. Él cambia putrefacción en perfume y en vida. Pastor, lo que pasa es que también yo tengo una fama de que todo lo daño, Él cambia lo que no sirve en cosas que sirven para su bendita gloria, ¿no? Ay, pastor, el problema está en que ya yo tengo tiempo y yo veo que va a venir la tentación. Sí, va a venir la tentación. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no lo dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Tú tienes que venir delante de este que es resurrección y decirle: Señor, ven y dame vida en esta área de mi vida, porque yo te necesito. Ven, Señor, obra milagrosamente en mi corazón, obra milagrosamente en mi matrimonio, obra milagrosamente en mi hijo, y yo no dejaré de pedirte, no dejaré de suplicarte, aunque te dilates 2 días para venir. Yo confío en que la gloria tuya será vista en esto, aunque yo mismo haya de partir antes de verlo. Tú harás tu santa y bendita voluntad para que tu nombre sea famoso, y eso es lo que yo te pido, que tu nombre sea famoso, que tú recibas la gloria. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Nosotros nos humillamos a tus pies y te damos muchas gracias, porque tú eres fiel. Tú eres nuestra única esperanza, y en ti nosotros estamos tranquilos y seguros. Que no nos soltemos de ti, que no dejemos de clamar a ti, para que con el poder que resucitaste a Lázaro de descomposición a vida, también obre en nosotros y nos saques del mal en que estamos. En el nombre de Jesús.